Hoy, miércoles 13 de diciembre de 2023, nueva reunión virtual con nuestra audiencia para analizar un episodio más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Llegamos a la emisión 468 y para el efecto vamos a analizar un suceso lamentable ocurrido en la carretera Pamplona-Saravena, en un sitio que se llama La Y de Lejía, entre Pamplona, Saravena, ocurrido en 1988, cuando narcoterroristas de la cuadrilla Efraín Pavón Pavón del ELN activaron una carga explosiva y remataron a tiros a unos soldados que se desplazaban en un vehículo en la zona para cumplir misiones de seguridad y de protección de los habitantes de la región. Este hecho ocurrió en el mismo año, lamentable de tantos sucesos que hemos venido analizando, y ocurrió 2 días después de que se hicieron con bombos y platillos, las elecciones para alcaldes, de las cuales estaba más pendiente el señor Virgilio Barco que, que de la seguridad del país. Y ocurrió un mes después del asesinato del coronel Gerardo Díaz en Montería, y un par de meses antes del asesinato del coronel Rogelio Correa en San Vicente de Chucurí. Como hemos venido reiterando, un año muy complejo, lleno de muchas acciones criminales, y lo más grave es que esta acción fue ordenada desde Casa Verde, donde vivían a sus anchas y protegidos por el Estado los terroristas de las FARC, el EPL y el ELN, con el cuento chino y barato de que estaban en un proceso de paz y al mismo tiempo atacaban inmisericordiamente a los colombianos y causaban todo este tipo de actos de terror. Adelante, mi coronel. Sí, hoy es miércoles 13 de diciembre del 2023. La Fundación Excelencia y Leal de Transformación llega al episodio número 468 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, mediante la cual presentamos un análisis político estratégico de la masacre de 7 soldados y un conductor civil del ejército, además de 16 soldados heridos en sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla Efraín Pavón del ELN durante la ofensiva coordinada con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en hechos ocurridos en el canal en el ramal de Lebrija sobre la vía Pamplona-Saravena. En este orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica de la región suroccidente del departamento del Norte de Santander, en especial la zona rural de Pamplona, conocida como el nombre ramal de Lejía? Bueno, vamos a ver los mapas para orientarnos mejor. El departamento de Norte de Santander está ubicado en su mayoría, casi el 80% del territorio, sobre la cordillera oriental, donde ya prácticamente desciende a Venezuela o hacia el Mar Caribe, donde inicia su descenso final, la cordillera oriental, pero tiene naturalmente zonas muy altas, zonas medias y zonas bajas, irrigado por varios ríos importantes, entre los que destacamos aquí el río Catatumbo, el río San Miguel y el río Táchira, que separa a Colombia de Venezuela dentro de la misma cordillera, en una zona que es todavía de cordillera. Y para efectos administrativos y políticos, el departamento de Norte de Santander ha sido dividido en varias subregiones. Subregión oriental, que está resaltada aquí con un color un poco morado más oscuro, semipúrpura. La subregión norte, que está resaltada en amarillo, donde hemos hablado varias veces, o de la que hemos hablado varias veces, en particular por el municipio de Tibú. La región occidental, que es la más grande del departamento y la de muchos sucesos
de afectación del orden público, donde se destacan los municipios del Carmen, Convención, Teorama, etcétera. La región centro, que está en un color púrpura más claro, que está al centro-occidente del departamento. La región suroriental, que es la que limita con Boyacá y Venezuela, y la región suroccidental, que es la más próxima al departamento de Santander, y en la cual se destaca la ciudad de Pamplona. Claro, están ahí Mutiscua y Chitagá, muy cercanas, pero la más conocida de esta subregión es Pamplona. Vemos este mapa nuevamente del departamento, donde están resaltados todos los municipios del departamento, y se nota que el sector más poblado, donde más se mueve la actividad socioeconómica, es en el centro, suroccidente y suroriente. Está la capital Cúcuta, la frontera con Venezuela, que es larga, y están los municipios que limitan con Santander, que es uno de los departamentos más desarrollados del país. Y al mirar el mapa específico de la subregión suroccidente, volvemos a resaltar que está en primera medida o en primer plano la ciudad de Pamplona, que limita por el norte con Pamplonita, por el suroccidente con Tisco y Cácota, por el sur alcanza a tener un pequeño límite con Chitagá, que es uno de los municipios más grandes del departamento, y con el único municipio que no limita es con Silos, el resto limita con los otros. Al ver el departamento, pues ya lo tenemos perfectamente ubicado aquí en la memoria histórica, porque lo hemos mencionado muchas veces, infortunadamente por los hechos de violencia. Ocupa una buena parte de la frontera colombo-venezolana y es un departamento que articula el sur del Cesar con la frontera venezolana, que articula al mismo norte de su departamento con el Cesar y prácticamente con la Guajira, y que tiene salida hacia el sur de Bolívar, hacia Santander y prácticamente hacia Antioquia. No es mucha la distancia que hay en el terreno, solo la cordillera lo separa y el Valle del Magdalena. Al mirar más en específico, más cerca, notamos que La Lejía está ubicada entre Bucaramanga y Pamplona y entre Bucaramanga y Saravena, entre Pamplona y Saravena. Y por eso aquí en este sitio se llama el ramal de La Lejía, porque parte muchas carreteras en un ramal hacia todo este sector. Desciende la cordillera y entra a los llanos orientales. Aquí lo vemos un poco más en extenso. Está Pamplona, luego está La Lejía, con su ramal hacia Bucaramanga o con su ramal hacia Saravena o con su ramal hacia el norte, nororiente del departamento. Y estas fotos nos indican más o menos cómo es el terreno en el sector donde ocurrió la emboscada. Este sector pavimentado es parte de la carretera principal, pero nos muestra que al lado y lado hay montaña, hay potreros, hay afectación al ecosistema para la ganadería, hay agricultura, hay comercio sobre la vía, y la misma configuración del terreno nos indica que en cualquier parte de esta se puede colocar una carga explosiva y activarla contra un vehículo. Aquí vemos una de las carreteras del ramal de Lejía hacia adentro, hacia zonas rurales en mantenimiento. Esto es una foto reciente, en esa época pues estaría menos mantenida, pero sí nos indica que por la cantidad de taludes y de cerros y de cañadas alrededor se facilita para cualquier acción terrorista. Y lo mismo aquí vemos una de las construcciones que se han hecho en la parte baja de los pliegues que tiene la cordillera, afectados por la deforestación y con riesgos de deslizamiento y con facilidad para que cualquier grupo criminal se mueva, se esconde en estas cañadas, monte emboscadas. Entonces la región es bien difícil, pero aquí en esta foto alcanzamos a ver algo que es más complejo, y es la nubosidad tan baja que tiene la región por ser una
zona de cordillera y cruce ya con el descenso de la Orinoquía y todo lo que genera esas corrientes de aire y de nubosidades. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué a partir de la década de 1980 las células urbanas, rurales y urbanas de las FARC, del ELN, del EPL y otras bandas criminales se concentraron en el límite entre el departamento de Santander y en la región del suroccidente del norte de Santander? Mi coronel, porque el mapa nos lo indica, como ya hemos dicho, la zona de Tibú que está en amarillo en el mapa de la derecha, que es la más conflictiva, además porque es la que tiene petróleo y otros derivados y otras riquezas y finalmente se convirtió en un epicentro de la coca para el cultivo y la producción de cocaína. Tiene salida hacia Venezuela, hacia el occidente, como vemos en la subregión que está manchada en verde, o sea, la subregión occidental de Santander, de norte de Santander, está limitando con el sur del Cesar, con el noroccidente del departamento de Santander y prácticamente cruza hacia el Magdalena Medio y se extiende hasta Antioquia y de ahí pues ya puede ramificarse hacia el noroccidente de Antioquia, inclusive para salir a Urabá o al centro del país, porque esa posición binacional o fronteriza le da la posibilidad al departamento de tener la ida hacia Venezuela de cualquier grupo delictivo y sus cabecillas para esconderse, o porque si baja hacia el sur, vemos que está en el departamento de Boyacá y Arauca, y entonces puede eludir la cordillera y meterse en la región selvática de la Orinoquía y eludir cualquier control militar. Además, porque está ubicada esa región sobre la estribación de la cordillera oriental que le permite seguir por toda la franja hacia la cordillera, hacia la serranía del Perijá, en el Cesar hacia el norte, o bajar por ella misma hacia Boyacá y Arauca en el sur. Entonces son una cantidad de factores geográficos, geopolíticos, que como vemos inciden muchísimo y además cuando al ver la foto de la subregión, notamos que es una de las zonas más pobladas y con más producción agropecuaria, que tiene un contacto directo con la capital en Cúcuta o con Bucaramanga hacia el occidente o con Saravena hacia el oriente desde el famoso ramal de Lejía. Esa es la importancia geoestratégica de esa región. ¿Quiénes fueron los cabecillas terroristas responsables de la masacre de 7 soldados y un conductor civil del ejército, además de 16 soldados heridos en sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla Efraín Pavón del ELN durante la ofensiva coordinada por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en hechos ocurridos en el ramal de Lejía sobre la vía Pamplona-Saravena? Estos tres delincuentes que están en la foto fueron los principales responsables de esta acción. Usted mismo lo menciona, se trató de una ofensiva sostenida de varios meses. Mencionábamos al principio del conversatorio, en febrero asesinan al coronel Díaz en cercanías a Montería, en marzo ocurren las elecciones de alcaldes con toda la parafernalia que le dio el señor Vigilio Barco a su partido y los medios de comunicación, con todo el show que armó el candidato, el senador Galán, que parecía como si Colombia dependiera de la candidatura presidencial de Galán desde ese momento y no de lo que estaba ocurriendo. Y con todo el bombo, la actividad tanto política como armada, como propagandística de las cuadrillas de la FARC, el ELN y el EPL. Entonces, estos tres delincuentes que vemos en la foto, el español Manuel Pérez Martínez, Tiro Fijo y Francisco Caraballo, son los responsables directos de la acción, de haber ordenado, de autorizar esa ofensiva y de presionar al gobierno.
Y ya los responsables políticos, pues está el mismo gobierno nacional, el señor Vigilio Barco, que no daba pie con bola, que no asumía una actitud diferente frente al problema, que no tenía claridad de cómo combatir simultáneamente al narcotráfico y la guerrilla, que lo acompañaban una serie de personajes nefastos como Álvaro Leiva, Carlos Sosa Escobar, que no tuvo el menor descaro de salir de un cargo politiquero de esos que le había dado Vigilio Barco para lanzarse de candidato a la alcaldía de Bogotá. Obviamente no ganó, porque Galán no quiso participar, entonces Sosa Escobar fue el que representó a los liberales y era la ficha de Vigilio Barco y perdió. Le ganó Andrés Pastrana porque no tenían ninguna visión de país y tanto los comunistas como el señor Galán andaban ya con el show de que hay que cambiar la constitución, que los jóvenes, y nos llevaron a lo que tenemos desde 3 años después de esos hechos. Entonces hay unos responsables políticos muy claros, que es toda esa dirigencia descompuesta, y unos responsables directos, que son estos tres criminales que vemos en la foto. Mi coronel, con el fin de unificar criterios acerca del trasiego terrorista del M-19 en toda Colombia, ¿qué condicionamientos tácticos y estratégicos se pueden resumir acerca del asesinato de 7 soldados y un civil, además de 16 heridos en sangriento ataque por parte de la cuadrilla Efraín Pavón, del ELN, en sangrientos hechos ocurridos sobre la vía Pamplona-Saravena en el norte de Santander en 1988? Pues infortunadamente, mi coronel, como usted lo menciona, toda esta cantidad de crímenes que estaba cometiendo la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, de la cual hacía parte el M-19, lo estaban favoreciendo a ellos por partida múltiple, porque por un lado, el terrorismo afectando a Colombia, la incertidumbre, la desazón de que esto no tenía arreglo, pero que hay que negociar como fuera y que para eso era la votación. Eso era el cuento que tenían en el momento, que si se elegían popularmente los alcaldes y gobernadores, se acabaría la violencia. Con ese argumento no hacían. Y la Unión Patriótica era como la punta de lanza, donde estaban todos los terroristas de las FARC, con socios que tenían patente de corso para andar en la política pública abierta, política partidista, la política electoral, mejor, no pública, actuar de manera pública, que es otra cosa. Porque en Urabá las FARC y la UP estaban asesinando gente de frente, en contubernio como eran, y en otras partes del país la UP y las FARC eran los controladores de la producción de coca. Y eso lo publicó Plinio Apuleyo Mendoza en varios escritos. Tuvo pues obviamente muchas críticas y desafíos y que los comunistas son especiales. Así los cojan, como decía Tiro Fijo, con la mamá los tenga al frente con la prueba en la mano de lo que hicieron. Ellos niegan a rajatabla y le trasladan la responsabilidad a otros. Ese era el ambiente, el escenario. Entonces, la coordinadora guerrillera incrementaba las acciones terroristas y el afán de que había que conseguir una paz le daba más patente de corso al M-19 para inventarse mil cosas y presionar al gobierno. Eso indica que el gobierno del señor Barco estaba completamente desfasado, no tenía un enfoque estratégico, no tenía la claridad de hacia dónde marchan las cosas y por eso lo sorprendían con o la guerrilla o el narcotráfico. No, como se dice coloquialmente, no daba pie con bola. Ese afán sin proyecto claro de hacer la paz hacía que el M-19 aprovechara todo este enredo y que estuviera incidiendo ya en el EPL, entonces que se iban a desmovilizar, pero un acto criminal más, un atentado más, un hecho violento más, porque es que la paz tiene que llegar rápido. Y desde luego, cada acción de estas y cada criminales y cada acto propagandístico del M-19 reunido con los delegados del señor Barco, pues le facilitaba a los otros también, porque si ya está hablando con estos, ¿por qué no hablar con los otros? O sea, si ya está hablando con el M-19, ¿por qué no hablar con el resto de la coordinadora? Pero es que la coordinadora tiene otro proyecto distinto y si no se hace con nosotros decimos no apoyamos nada. O sea, era un juego
dialéctico, maquiavélico, muy bien articulado por todos estos grupos criminales para presionar al país. Al mismo tiempo que Pablo Escobar destruía el país a punta de bombas y amedrentaba a todo el mundo y tenía contubernio con algunos dirigentes políticos, los demás grupos de la coordinadora guerrillera estaban creciendo en la dependencia del narcotráfico. Y esto pues indica que si había dinero en narcotráfico, había manipulación de la información pública y había desazón por parte de la población civil, le quedaba más fácil a las cuadrillas del EPL, del ELN y de las FARC crecer y actuar de manera conjunta. Y el departamento de Norte de Santander lo sufrió muchísimo, al punto que hoy, después de que el EPL supuestamente se acabó, aún quedan remanentes allá en esa zona. Estaban en vigencia y estaban en pleno desarrollo el plan estratégico de las FARC, que en ese tiempo llamaba Movimiento Bolivariano para una Nueva Colombia, y Tiro Fijo descaradamente le había dicho por esa época a unos medios franceses que lo entrevistaron, tanto de radio como de prensa como de televisión, que es lo que estaba era preparando 36.000 criminales para rodear a Bogotá y tomarse el poder. Entonces le preguntaron que si luego no estaban en un acuerdo de paz. Dijo, no, es que la paz de nosotros es cuando tengamos el poder en la mano. Mientras esté la oligarquía en el poder, hay guerra. Entonces, cuando tengamos el poder, ya hemos hecho la paz y lo que estamos es dialogando para que nos den las concesiones que nos corresponden, pero la toma del poder es nuestro objetivo. Así de clarito dijo Tiro Fijo. Y el plan Vuelo de Águila del ELN estaba en pleno crecimiento. Fue el desdoblamiento de cuadrillas, fue lo que llamaron la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, y Radio Patria Libre, que era su medio de difusión más amplio, incrementó la cobertura nacional e internacional. Inclusive se enlazó de manera permanente con Radio Farabundo Martí, que estaba transmitiendo la ofensiva final de la guerrilla en El Salvador. Y para la época fue muy famoso el secuestro de la hija del presidente de El Salvador. El ELN utilizó ese argumento aquí en Colombia, un medio de lucha muy válido, y en todas partes se hablaba de humanizar la guerra. Campañas eh, bolivarianas del ELN, mientras llega la paz, humanicemos la guerra, y reclutaban más gente, llegaban a las casas, los grupos de estudio y trabajo, todos los días a las 6 de la tarde, le obligaban a los campesinos a prender la emisora de radio y escucharla, y luego la comentaban, e iban creciendo de manera geométrica, ¿no?, en todo el país, pero no había unidades de contraguerrillas especializadas todavía. Se estaban formando hasta ahora los primeros batallones de soldados voluntarios en esa época, muy pocas, no eran en todo el país. Entonces la guerrilla llevaba una iniciativa estratégica a partir de sus planes estratégicos. Y el EPL, que estaba en su eterna discusión interna de que unos sí y otros no, hacía lo que las FARC le mandaban, y también participó en muchos hechos criminales que luego, con la constituyente, se los borraron de un plumazo y al país prácticamente se le olvidó todos los crímenes que cometió el EPL en esa época. Las limitaciones logísticas y operacionales de las fuerzas militares eran del orden de apoyo aeroterrestre, aerotáctico, de fuego. No se tenía toda esa capacidad que se tiene ahora. Las naves de la Fuerza Aérea, que eran las que apoyaban a las unidades de superficie, pues por lo general un buen porcentaje estaba en el mantenimiento periódico que se requiere, y no tenían la cobertura suficiente para apoyar a todas las regiones del país. Entonces tocaba por prioridades. Y era la época en que asaltaban de noche cualquier cuartel de policía, y a las 10 11 de la noche se pedía el apoyo de la Fuerza Aérea, pero resulta que habían asaltado otros 3 municipios en el país y tocaba establecer prioridades, ir de un lado a otro. Una época muy compleja. Pero al mismo tiempo el narcotráfico estaba generando toda esa dinámica de conflictividad interna, y eran muchos los choques, muchos los crímenes que hubo, y parte de la eliminación de un grupo importante de la Unión Patriótica se deriva de eso.
de reyertas entre criminales por el control del narcotráfico o de venganzas de los narcotraficantes porque las FARC, como se dice coloquialmente, les habían dado en la cabeza en negociaciones con narcos en las zonas de incidencia de las FARC, y como los narcos no tenían la capacidad de ir a combatir contra cuadrillas muy bien estructuradas que protegían a Jacobo Arenas y a Tilo Figo, pues lo mejor era tomar venganza con el cordón más débil que era la UP, que eran de las FARC. Esos eran miembros de las FARC, pero siempre lo negaron y lo siguen negando, a pesar de que con el paso del tiempo se van descubriendo documentos y los mismos criminales que se desmovilizan han contado hasta en la propia JEP, pero como la idea es lavarle la imagen al Partido Comunista y la mayoría de los miembros de la JEP son comunistas, pues entonces miran para otro lado y no le dan la trascendencia a ese hecho. Recordemos que para la época Rodríguez Gacha reclutó a un bandido israelí que había estado primero entrenando a las FARC, le pagó más para que viniera y entrenara a sus bandas delincuenciales aquí en Cundinamarca, y el plan era irse con todos sus bandidos y tomarse Casa Verde y matar a Jacobo Arenas. Entonces, todo ese cuadro tan complejo nos demuestra que la institucionalidad débil que había en el país a nivel nacional era el producto de esa debilidad institucional regional y local. Y nos corrobora una vez más lo que hemos dicho aquí en diferentes escenarios académicos. Es que en Colombia ha habido instituciones que existen, pero no institucionalidad efectiva, y eso ha sido un punto favorable para los planes estratégicos de las FARC, el M-19, el EPL, el ELN y los demás grupos narcoterroristas. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió la revista Semana la masacre de 7 soldados y un conductor civil del ejército, además de 16 soldados heridos en sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla Efraín Pavón del ELN durante la ofensiva coordinada por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en los hechos ocurridos en el ramal de Lejía sobre la vía Pamplona-Saravena en norte de Santander en 1988? Pues mi coronel Ortiz dice un tango muy conocido que los muertos, los pobres no somos nada y hasta en la muerte estos vamos, ¿no? Es increíble que un hecho tan atroz como ese, ocurrido el 15 de marzo de 1988, lo único que se encuentra en internet es esto. 15 de marzo, un convoy del batallón García Rovira, emboscado por el ELN en el sitio conocido como Ramal de la Lejía, en Pamplona, norte de Santander. Murieron 7 soldados, un civil y 16 heridos. Y tiene un, un número para pie de página, y al abrir ese pie de página dice exactamente lo mismo. Es un resumen de las masacres ocurridas por diferentes actores armados en el país. Y de último vuelve y aparece esto. No hay más información. O sea, los muertos que entregaron su vida, tanto los 7 soldados como el señor que conducía el camión, no tienen ningún valor para el país. No están los nombres de ellos, no está eh, nada explicado cómo ocurrió. eh, un hecho más en el olvido. Pero aquí pues lo ponemos de plano, porque además de ellos quedaron 16 soldados heridos con lesiones de por vida causadas por el ELN, que hoy en día habla de paz y de haber luchado por los derechos de los pobres. Y es que uno se pregunta, ¿y era que estos soldados y este conductor civil eran multimillonarios? ¿Eran de la familia del príncipe de Mónaco o eran de la realeza inglesa o de la realeza francesa? ¿No? Eran gente del pueblo, gente muy pobre, masacrada miserablemente por estos bandidos comunistas que dicen estar luchando es que para cambiar el país. Mi coronel, ¿cuál fue la fuerte reacción del general Manuel Jaime Guerrero Paz para la época de los hechos, comandante general de las fuerzas militares, por la sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla Efraín Pavón del ELN en los hechos ocurridos sobre la vía Pamplona-Saravena y otros hechos de ese grupo criminal, en contraste con los permanentes anuncios de paz del presidente Barco y muchos politiqueros colombianos del momento? Pues no se nos olvide que, como ya lo hemos mencionado, tal vez mi coronel González tuvo la experiencia que era piloto en la Fuerza Aérea en ese momento de lo que hemos dicho,
las dificultades permanentes de los asaltos nocturnos o de las necesidades de apoyo que tenía la fuerza pública y las unidades terrestres en distintas regiones por combates con estos bandidos. Eh, el general Zamudio fue muy fuerte a la salida del cantón norte de la capilla de uno de los velorios de un oficial asesinado por las FARC. Y eso en pocos meses le costó que el presidente Barco lo destituyera, lo cambiara y pusiera al general Guerrero. Pero el general Guerrero en esos días, que no solamente ocurrió esta masacre de los soldados en Pamplona, sino otros hechos terroristas y un atentado contra la vida de él y otras acciones, lo entrevistaron en RCN y fue muy duro lo que dijo ese día, porque mientras el señor Barco y demás payasos que tenía ahí encabezados por Leiva Durán solo hablaban de paz y de paz y de que se ha hecho la elección de alcaldes y que ahora sí venía la paz y que el M-19 iba por el camino que era y que la coordinadora guerrillera estaba atacando en todo el país, pero que avanzaban los contactos por medio del teléfono rojo y de las payasadas que hacía Leiva Durán. El general Guerrero le habló clarito y duro al país y dijo, entre otras cosas, que mientras está hablando de tregua, de cese al fuego y de otras frases traídas a colación en estas épocas, vemos que se sigue cobrando la vida de humildes campesinos, se sigue emboscando, se sigue extorsionando, secuestrando y cometiendo toda suerte de delitos. Infortunadamente, esta frase del señor general Guerrero, dicha en ese momento, parece que la hubiera dicho ayer frente al desgobierno de Petro o durante el gobierno de Santos o durante el gobierno de Uribe o durante el gobierno de Duque o el de Samper. O sea, es una repetición increíble. Son ya casi 7 décadas de terrorismo comunista contra Colombia, con la misma saña, con la misma metodología y con los mismos sucesos y con desafortunadas situaciones en las que al mando militar le ha tocado salir a decirle al país la verdad, pero el país no pone cuidado. Y eso lo resaltamos ahora que Petro está desgobernando y hay voces y sectores que reclaman que por qué los militares no se ponen en su puesto. Pues aquí vemos que siempre se han puesto en su lugar, pero que la clase política es corrupta, descompuesta y no le interesa eh, lo que pase con el país y que la guerrilla y el narcotráfico vienen de la mano desde hace mucho rato y siguen en las mismas y parecería como si fuera parte del paisaje. Adelante, mi coronel. ¿Trajo la elección popular de alcaldes alguna solución a las acciones terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en 1988? Este artículo del periodista Héctor Ricón, publicado el mismo día que se produjo la elección de alcaldes, tiene un montón de reflexiones acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento eh, y lo ilustra con una foto de 2 personas asesinadas en medio de la violencia multipartidista que ha habido en Colombia durante largos años. Hace un recuento de cómo se inició el proceso de paz, hace un recuento de cómo se llegó a la elección popular de alcaldes, hace un recuento de las posiciones radicales de los grupos criminales y de cuál ha sido el ramo de olivo del gobierno nacional para cederles. Relata nuevamente que así como en los años 60 hubo una especie de republiquetas independientes, en ese momento hay unas regiones del país donde parecería que los grupos por aparte han ido formando republiquetas independientes y cita a 3 que hemos mencionado mucho en estos días, que es la zona de La Mojana, la zona de Córdoba, Sucre y Bolívar, Cesar, norte de Santander, el Guaviare y el Cauca, donde el M-19 hacía sus acciones criminales. eh, por extensión hacia el Putumayo y hacia el Valle. Y resulta que han pasado ya prácticamente 35 años de eso. El M-19, que era uno de los actores criminales de esas masacres, de esos hechos atroces, que hacía parte de este fenómeno, ahora está en el poder y supuestamente con esa paz nos dijeron en ese momento que se acababa la violencia y se minimizaba. Y resulta que al revisar los sitios que nombran ahí en ese momento como especie de repúblicas independientes de la época, siguen casi intactos en la criminalidad contra Colombia. Y miremos, norte de Santander,
sur de Cesar, Urabá, Guaviare, Arauca y Cauca. Entonces, está muy bien por eso el título que le colocó el señor Rincón, si realmente ese proceso democrático de elección de alcaldes resolvería lo que tanto decía la UP, que si se hacía la elección de alcaldes, ese era el paso ya prácticamente definitivo, porque ahora sí cada población en su fuero interno podía elegir los alcaldes y se acababa la violencia. Pero vemos que los mismos sitios que menciona ese periodista en el domingo 13 de marzo de 1988, hoy a 13 de diciembre de 2023, o sea, 35 años y 9 meses después y 8 meses después, absolutamente igual y no ha cambiado nada. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué otra falta de desgobierno publicaron ese mismo día los medios de comunicación en relación a la desaforada violencia comunista y las argucias de la Unión Patriótica para negar a pesar de los evidentes nexos orgánicos con los narcoterroristas de las FARC? Pues, mi coronel, en ese tiempo el comandante de la séptima brigada era el general Harold Bedoya Pizarro y el comandante de la brigada 12 era el general Rafael Peña Ríos. Y los dos llevaron a Plinio Apuleyo Mendoza, que era cronista en ese momento del tiempo. Escribía unas crónicas que eran muy leídas en el periódico El Tiempo, eran extensas, pero muy leídas. Y lo llevaron a darle un recorrido por la región y a que hablara con la gente. O sea, no lo que ellos le contaran en, de la situación de orden público, sino que lo subían a los helicópteros, a las lanchas, a los carros y lo pasearon por toda la zona. Entonces él publicó varias crónicas en las cuales resaltó que efectivamente la Unión Patriótica y las FARC eran la misma cosa, que por medio de un grupo que llamaban las Juntas Patrióticas, que ahora llaman Guardias Campesinas, y que en esencia era lo que en ese momento se llamaba las autodefensas regulares comunistas, y que luego las bautizaron milicias bolivarianas, eran los que controlaban la población y la amedrentaban. Hizo un recorrido por la zona con mapas, con fotos, y lo ilustró muy bien y publicó varias crónicas, como 4, si no estoy mal. Entonces, cuando ya publicó la tercera crónica, que era sobre el Caquetá, los camaradas del Partido Comunista desde el Caquetá pegaron el grito en el cielo y dijeron que eso no era cierto, que allá la guerrilla no era la que mandaba, que el Partido Comunista y las FARC no eran la misma cosa, que más bien leyera los documentos del CINEP, que eran de los mismos, que era donde hablaba de las torturas y no sé qué más cosas que se estaban cometiendo en la región, y que la Unión Patriótica estaba libre de polvo y paja y que los estaban matando, era por eso, y bla, 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 bla. Entonces, Plinio Apuleyo le contestó muy claro que donde él estuvo, eh, había visto lo que había visto y por eso lo ha publicado, que no fuera a pensar que él iba a actuar como un turista más que ingenuamente se comía los cuentos que le echaban los de la Unión Patriótica y los comunistas, sino que él como periodista había ido y había indagado y que no le podían decir que donde había visto coca cultivada y controlada por las FARC no era la misma cosa, ni que mucho menos le podían meter los dedos en la boca diciendo que donde él había visto a la gente de las FARC haciendo campaña por los candidatos de la UP, le iban a echar el cuento de que no, que eso era mentiras o algo circunstancial. Entonces la disputa pues siguió, eso no paró ahí, pero finalmente el tiempo ha demostrado que el señor Plinio Apuleyo tenía razón, porque las FARC y la Unión Patriótica eran la misma cosa, no como dicen ahora que fue que unos guerrilleros de las FARC se desmovilizaron y que entonces como querían la paz los mataron. No, mentiras, era una estratagema que tenía Jacobo Arenas para actuar como están ahora en las FARC, unos en el Congreso y otros en el monte, con el cuento barato que no tiene nada que ver uno con otro. Entonces el nexo orgánico que usted relaciona viene desde esa época y lo que han hecho es cambiarle de nombres y de circunstancias, pero su estrategia ya está funcionando. Durante los días anteriores a la masacre de 7 soldados y un conductor civil del ejército,
además de 16 soldados heridos en la sangrienta emboscada perpetrada por la cuadrilla guerrillera Efraín Pavón del ELN durante la ofensiva coordinada con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en hechos ocurridos en el ramal de Lejía, sobre la vía Pamplona-Saravena en el norte de Santander en 1988. Los medios de comunicación fueron atiborrados de noticias violentas en todo el territorio nacional. Podemos ver para que nuestra audiencia se forme una idea más clara acerca de cómo se vivía la violencia multiforme en toda Colombia, mientras a los dirigentes políticos solamente les interesaban las componendas del poder. Bueno, estas fotos o estos pantallazos que vemos aquí son tomados del día del asesinato de los soldados en Pamplona y de días anteriores o subsiguientes a ese hecho. Y pues los solos titulares hablan por sí solos y todos tomados del periódico El Tiempo, para que no digan los señores de la UP que es que aquí se les está inventando o que lo que decía Primo Puleyo Mendoza no era cierto. Y queda increíblemente demostrada esa relación de la guerrilla y la violencia y los métodos criminales que han utilizado. Y en primer plano colocamos uno que el periódico El Tiempo antetituló Presunto terrorista en Cali. Y es increíble que un bandido del ELN se metió a las oficinas de una firma constructora en Cali eh, con una carga explosiva atada como si fuera un musulmán y entró y le dijo a los funcionarios de esa empresa constructora que si no le pagaban una extorsión grandísima al ELN, él iba a volar en pedazos a todo el mundo y se iba a volar ahí. Y alcanzaron a avisarle a la Policía Nacional, se rodeó el sitio y en el momento de tratar de doblegarlo, el terrorista intentó activar los explosivos y la policía lo dio de baja. Y le encontraron un poco de panfletos y unas placas de computadora y eh, elementos explosivos, cartas, telegramas y documentos. Y luego pues ya dijeron para bajarle el tono del asunto y para no afectarle la imagen a la coordinadora guerrillera que estaba en negociaciones por medio del señor Leiva Durán, que no, que se ha tratado ahora de un demente que se hacía pasar por terrorista. No es cierto, era un terrorista que estaba extorsionando y que estaba era amedrentando que tenía explosivos. Bueno, pero ese mismo día en Urabá, en Córdoba mejor, en un sitio que llama el Corregimiento de las Flores, un vehículo que iba con jóvenes, personas jóvenes que se transportaban por la zona, fue atacado por terroristas del EPL que por no atender la orden de pare para secuestrarlos y robarles lo que llevaban, que era lo que hacía el EPL, les arrojaron una granada y mataron a las 4 personas que iban en ese vehículo. Ese mismo día aquí en Bogotá, al norte de la ciudad, en la carrera 11 con calle 79, muy cerca de donde meses después secuestraron a Álvaro Gómez, estos mismos terroristas como unas 6, 7 cuadras del sitio, allí mismo había una sede grande de la Caja Agraria y se metieron unos terroristas del ELN en el momento que el carro de valores de Tomás de Rú estaba afuera esperando eh, un proceso de movimiento de dinero, ¿cómo se hace? Los bandidos entraron, ordenaron a la gente que se tirara al piso y rellenaron unas tulas con el dinero que había en las cajas y se iba a sacar en ese momento y se lo robaron. Y dejaron las paredes pintadas y con eso financiaban pues, la guerra en el país. Pero al mismo tiempo se registran otros hechos en Arauca, norte de Santander y Santander, donde las cuadrillas del ELN asesinaron a 9 personas civiles
en lo que llamaban los ajustes de cuentas o la justicia revolucionaria. Y también se publica que una semana antes en Cali, mejor en Armenia, fue desactivada completamente, desarticulada una red urbana del EPL y fueron capturados una gran cantidad de bandidos, todos de zona, originarios de zonas de presencia del EPL, como Peque en Antioquia, Montería en Córdoba, Puerto Libertador, etc. Más adelante relata también que una profesora en el municipio de Puerto Parra, en Santander, fue fusilada por bandidos del ELN porque eh, no les accedía a sus pretensiones. Y la señora vivía en un corregimiento que llama India Media, y ahí llegaron los bandidos y le dispararon a la casa y la asesinaron y luego reunieron a los campesinos, eh, o mejor, primero reunieron los campesinos de la vereda y les demostraron cómo era que ellos imponían la justicia eh, revolucionaria y la asesinaron delante de todos los campesinos de la región. Esto ni lo menciona el señor de Rux como una acción del ELN y seguramente nadie lo va a recordar ni en la mesa de conversaciones, primero porque lo ignoran y si lo recordaran no les dicen nada porque es que se ponen bravos los muchachos del ELN y se levantan. Además dirían ellos que es que esos son hechos que les ha tocado hacer porque la culpa es del Estado, ya que no les ha dado lo que ellos piden. Y finalmente se resalta que en esos días en Arauca fue secuestrado un ganadero de nacionalidad venezolana de 63 años de edad que, al que obligaron a pagar una enorme suma de dinero por parte de terroristas de las FARC de la cuadrilla 10. Esto hace, volvemos a repetirlo, 35 años que ocurrieron estos hechos, todos alrededor de una ofensiva generalizada que, como demuestra, algo o mucho estaba fallando en el gobierno y no exactamente la capacidad de las fuerzas militares, sino mucho más porque era un problema de concepción, de dotación, de estrategia y de seguridad nacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hay una prueba contundente de la descomposición moral de los partidos tradicionales por su simpatía con el terrorismo de las FARC. Claro, mi coronel, una y gravísima. Este titular que es tomado del diario El Tiempo y con la crónica está que para las elecciones de alcalde, que fueron ese domingo, 2 días antes del asesinato de los soldados, en Pamplona, en Valledupar, el Partido Conservador, increíblemente conservador, que se supone que es el que defiende el sector de la derecha del país, hizo alianza con la UP, con los bandidos de la UP, que eran los amigos de Simón Trinidad en esa región, para participar en la elección de alcalde en Valledupar frente a un liberal, o sea, el mundo al revés. Se supondría que por afinidades el candidato liberal sería el que haría alianzas con la UP. Aquí en este caso fue el candidato conservador en Valledupar haciendo alianzas con la UP. Entonces eso nos demuestra que la dirigencia política es descompuesta, es sucia, que lo único que les interesa es el poder y hacen lo que sea con tal de llegar a él y no les importa lo que ocurra. Pero paralelamente, el dirigente del Partido Liberal, Hernando Durán Duzán, cuestionó duramente que en varias regiones del país hubo uniones también del Partido Liberal con los comunistas, con la UP, que estaban, lo acababa de desenmascarar primero Puleyo Mendoza, traficando coca, secuestrando, sirviendo de mensajeros de las FARC, y ahora lo acaban de destapar guerrilleros desmovilizados que en Urabá específicamente la UP y las FARC y el Partido Comunista se reunían a planear asesinatos de gente del EPL o de la Esperanza, Paz y Libertad. Entonces, eso demuestra descomposición moral, descomposición ideológica
Y le agregamos que la crítica de Durán Duzán comenzaba porque Neiva, en Huila, uno de los varones de la politiquería y la corrupción en ese departamento de apellido Plazas, al Cid, también hizo él y algunos de sus conciliábulos alianzas con la UP con el fin de ganar esas alcaldías. Síntesis, la falta de composición ideológica de los partidos políticos viene de larga data y como lo cuestionábamos ayer en un audio, no han tenido nunca identidad ni estrategia ni ideología. Lo que han tenido es apetito de poder y hay que llegar al poder sin importar los medios ni el daño que se le cause a Colombia. Por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la masacre y asesinato selectivo cometido de manera constante por el ELN y la FARC contra los colombianos. Coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a los habitantes del noroccidente del departamento del norte de Santander? Pues infortunadamente no, porque aquí vemos que el 1 de septiembre, por poner uno de los ejemplos, ¿no? Porque son muchísimos, pero uno, el 1 de septiembre del 2019, en esa zona, eh, el ejército capturó a 7 terroristas de las FARC que decían que se han desmovilizado y estaban cometiendo crímenes. El año pasado y este hemos visto como el tal Mordisco y un poco de bandidos de la cuadrilla 33 se mueven por todo el departamento del norte de Santander hablando de paz y el narcotráfico sigue, la violencia sigue, ese tránsito entre Pamplona y Saravena está vigente para el ELN, para la misma FARC, entre Lejía y Bucaramanga, zona de alto riesgo. La misma carretera de Pamplona a Bucaramanga tiene sus riesgos porque ahí están los bandidos todavía. O sea, infortunadamente no trajo ninguna solución. Una vez deshecha la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y tras los fallidos intentos de paz con los narcoterroristas del ELN, ¿tiene las víctimas de este grupo criminal alguna esperanza de resarcimiento de los daños causados por los delincuentes a ellos y a sus familiares? Pues si la ecuación es sencilla, ¿no? Si a los que en esa época les causaron tantos daños como vimos en esos recortes de prensa, asaltos a sedes agrarias, a sedes bancarias, ¿no? Eh, incursiones terroristas a empresas
de construcción, secuestros, masacres, robos, atracos a mano armada, eh, asesinatos de soldados, de policías. Y han pasado 35 años y ya están prácticamente en el olvido. Y fuera de eso, las FARC les perdonaron tanto en Cuba y estos quieren más. Pues sería muy iluso pensar que las víctimas eh, de las acciones terroristas del ELN vayan a recibir alguna respuesta o alguna responsabilidad de esos grupos. Máxime que dos de los tres que ordenaban en esa época esos crímenes en forma conjunta ya están en el infierno reunidos con Hugo Chávez y con los demás bandidos comunistas. Mi coronel, por favor, nos hace algunas reflexiones de orden táctico operacional sobre la criminal emboscada perpetrada por el ELN durante los hechos ocurridos en la vía Pamplona-Saravena en 1988. Pues mi coronel son muchas, ¿no? Y trataría más bien de resumirlas en hechos puntuales. Es increíble que el asesinato de 7 soldados y un funcionario civil al servicio del ejército ya ni siquiera aparezca en los anales de los medios de comunicación, sino que toque buscarlo a cuentagotas. Es increíble que pasados 35 años de estas acciones criminales, que las verdades se pueden decantar más fácil, la dirigencia política sigue enfrascada en lo mismo, los colombianos enfrascados en lo mismo, y que no haya ni sinderes ni análisis por parte de nadie, sino que esto ha sido una cosa crónica y que se repite, y nadie le busca ni los orígenes ni la metodología para encontrar dónde están las fallas, sino más fácil es decir que el Estado ha fallado, que los campesinos, por obra y gracia del Espíritu Santo, se han armado, que no han tenido quien los oriente y que el narcotráfico es apenas como una cosa paralela de la cual hay que entregarles todo lo que piden y la solución está ahí, según ellos. Que los dirigentes políticos hayan sido tan irresponsables y quienes los han sucedido o todavía están de esa época sigan empecinados en mentirle al país y en engañar a la gente para que vote por ellos, haciendo alianzas hasta con el diablo, con tal de obtener prebendas y no soluciones integrales como requiere Colombia. Que desde esa época, como se nota, ya se movían muchísimo por la frontera colombo-venezolana y tenían contubernio con algunas autoridades de ese país. Y hoy, pasados 35 años, ese contubernio sigue siendo evidente, pero nadie dice nada. Nadie va a la OEA a poner contra la pared a Venezuela, la ONU, sino que es parte de un problema y que lo que hay que hacer es la paz, o sea, gravitando alrededor del mismo enredo. Y desde luego que las víctimas de todas estas acciones criminales ni han recibido el reconocimiento que merecen, ni el Estado ha sido capaz de poner en cintura a los bandidos para que respondan lo que hicieron, sino que todo se vuelve parte de la misma bola de nieve que va creciendo y va destruyendo la institucionalidad, pero no se encuentra el camino lógico y adecuado para resolver ese problema. Entonces, con estas reflexiones le diríamos a mi coronel Vicencio que nos haga las suyas. Vicencio, ¿le cayó la señal? Sí, Ah, eh, el tema, el tema que tenemos para reflexionar hoy era el afán de paz que siempre se ha hablado durante los últimos 20, 30 años por parte de nuestros presidentes. Y en esa época, pues nuestro presidente Virgilio Barco, como todos, estaban interesados en la paz total, pero nunca hasta la fecha de hoy no se ha producido. De igual manera, la situación logística y operacional de la fuerza para esa época era muy difícil. Nuestros recursos económicos, nuestra logística era muy limitada, además de los apoyos aéreos. Es así que esta región, como siempre, fronteriza con Venezuela, ha sido producto de tanta violencia y tantas muertes de soldados y policías. Paz en su tumba. muchas gracias. Pues con el comentario que nos hace mi coronel Ortiz y pidiendo paz en la tumba de los soldados y
policías asesinados. Llegamos al final del ejercicio. Le agradecemos a todos su participación y los invitamos esta noche al ejercicio académico de análisis de la Constitución de Colombia. Feliz día para todos. Que Dios nos siga bendiciendo.